Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Prácticas Mágicas en la Literatura de Tradición Oral, que todo el mundo conoce ya simplemente como Seminario de Prácticas Mágicas, de manera que alguna gente que no conozca la segunda parte pensará que aquí nos dedicamos a enseñar cómo manejar grimorios o a hacer hechizos, que bueno, se puede aprender, de eso es de lo que acusaban, bueno, de lo que algunos se quejaban respecto de los tratados antisupersticiosos de la temprana modernidad y algunos tuvieron que defenderse diciendo, bueno, pero es que si no condenamos las prácticas, nadie sabe cuáles son las condenables y nosotros no tenemos la culpa de que haya gente que utilice nuestros libros para aprender a hacer magia, ¿no? Bueno, en nuestro caso obviamente no se trata de condenar nada, se trata simplemente de intentar entender, de conocer e intentar entender los procesos que tienen que ver con el mundo de esas, vamos, de las prácticas y de las creencias mágicas, ¿no? Desde que iniciamos estas sesiones virtuales cada último viernes de mes, pues hemos ido pasando con frecuencia de un lado a otro del Atlántico. Unas veces pues nos hemos ocupado de cuestiones que tenían que ver con la historia de la magia novohispana, en otras ocasiones ya con la supervivencia en el ámbito mexicano, pero también pues hemos ido a otros territorios de la América hispana. Hemos ido también al mundo eslavo en fin, nos hemos abierto a la posibilidad de no ceñirnos únicamente al campo que controlamos la mayor parte, o que al menos en el que nos movemos con cierta soltura, la mayor parte de los que nos reunimos en estas sesiones, sino que hemos intentado buscar elementos de comparación que nos permitan completar el panorama de esas creencias y prácticas mágicas, porque a veces es precisamente en ese contraste con lo que se hace o lo que se practica o cree en otras culturas, cómo le vemos el sentido a cosas que antes simplemente, es decir, que teníamos documentadas, pero que no entendíamos muy bien o que no sabíamos muy bien cuál era su alcance, ¿no? Eh, Precisamente, bueno, para eso se crearon los estudios de literatura, antropología y mitología comparadas o de lingüística comparatista, y en esa línea pues nos hemos movido ya varias veces en las sesiones de este seminario. De hecho, es la segunda vez que Marta Ñorbe nos acompaña. Marta es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y tiene dos máster, uno por la Universidad de Salamanca, si no recuerdo mal, Sí, 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 en y, Salamanca. y otro por una prestigiosa universidad japonesa, cuyo nombre le dejo que enuncie a ella para Ujú. no meter la pata. La Universidad de Nagoya. Ujú. Nagoya es una ciudad muy cerquita de Kioto. Y bueno, pues estos dos másteres tienen que ver con digamos, con su gran pasión, que es bueno, el Asia extremo oriental y muy particularmente el mundo japonés. Que, bueno, conoce como, no diré como una nativa, porque supongo que esto en cualquier cultura es prácticamente imposible, si no te has criado allí desde la cuna, pero bueno, le otorga un nivel de competencia que desde luego no es habitual, por lo menos en España. Y la primera vez nos habló de estos temas con un enfoque, digamos, más diacrónico, más basado en las creencias tradicionales, y justamente eso dejó en el aire la cuestión de qué es lo que se creía ahora, es decir, qué tipo de prácticas
relacionadas con el ámbito de la magia y de eso que, con un término extremadamente vago, pero que, bueno, intuitivamente nos resulta útil, que es el de superstición. ¿Qué elementos de ese mundo, o sea, de ese ámbito, seguían vivos y estaban operativos en la cultura japonesa actual? Una cuestión que a primera vista, es decir, teniendo en cuenta la imagen que solemos tener en Occidente de una sociedad, pues digamos, eh, considerablemente tecnificada, donde todo lo que son los gadgets, pues tiene una presencia muy notable, donde el, el mundo, o sea, todo lo que tiene que ver con la tradición, empezando por una indumentaria tan característica como todos aquí saben, parece que ya se ha visto desde fuera, parece que se ha quedado únicamente pues, para ceremonias específicas y para el protocolo de la Casa Imperial. eh, Parecería que, digamos, en ese Japón tecnificado y cientificista que solemos tener en la imaginación, este tipo, o en el imaginario quizá más exactamente, este tipo de elementos no tendrían mucha cabida. Lo que por otro lado contrasta con lo que podemos ver en la producción japonesa hoy en día más difundida en todo el mundo, que son el manga, el anime e incluso en buena parte de los doramas, donde el componente, digamos, fantástico tiene una presencia bastante considerable, ¿no? Bueno, en aquella ocasión, pues ya, digamos, medio emplazamos a Marta para que volviese de nuevo a hablarnos del Japón actual y pues aceptó el reto y aquí la tenemos de nuevo para intervenir con el título que tienen en la presentación compartida, Hasta en el infierno manda el dinero, que es una afirmación que imagino aclarará en el contexto de animismo, magia y superstición en el Japón actual a lo largo de su intervención. Y sin más, Marta, muchas gracias por acompañarnos hoy de nuevo y adelante. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, el título es un refrán muy conocido que es Jigoku no Satamo Kane Shidai, que es literalmente hasta en el infierno manda el dinero. Y bueno, iremos viendo a lo largo de la presentación cómo todo lo espiritual en Japón, en todo lo espiritual en Japón el dinero está presente, pero exageradamente presente. Para el ojo occidental yo creo que es de las cosas que más llama la atención a cualquier turista. Y incluso aunque lo conozcas ya de antemano, es para nuestra cultura un poquillo, no diré obsceno, pero sí curioso. Vamos a dejarlo ahí. Lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Primero vamos a hablar de un tema que ya vimos más o menos en, en ocasiones anteriores, que es sobre el concepto de religión en Japón, porque vamos a hablar primero de esta crítica conceptual de religión, que es de Shukyo, destacando que su definición pues, es una herramienta social y política que históricamente podríamos decir que es contingente, especialmente en contraste con el término de superstición Meishin, que se dice Meishin, y las prácticas populares. Y esto es porque no es un concepto natural o universal, sino que fue importado por Occidente y tuvo una construcción un tanto ambigua. El término japonés shukyo es una categoría popular occidental moderna que fue importada y se fue adoptando gradualmente en Japón a finales del siglo XIX. Antes de este periodo no existía como tal en Japón un concepto genérico equivalente a religión. Shu se usa como rama, como creencia religiosa, pero no como tal, siempre va pegado a otras palabras. Y Kyo, pues es enseñanza, ¿no? Como Kiristo Kyo es el cristianismo en japonés, por ejemplo. Y la necesidad de traducir la palabra religión del inglés y del alemán principalmente surgió a mediados del siglo XIX, principalmente en este contexto de necesidad de escribirlo en documentos diplomáticos y tratados, sobre todo en relación con la demanda occidental
de garantizar la libertad de creencia religiosa para el cristianismo, ¿no? Que habían sido perseguidos históricamente en Japón. El término shukyo se estableció como la traducción estándar a partir de finales de la década de 1870. Sin embargo, su uso inicial se limitó en gran medida pues, a estos discursos intelectuales y legales, ¿no? En la mentalidad popular no estaba tan presente. Eh, Esta conceptualización fue fundamental para la construcción del Estado-nación moderno japonés, ¿no? Con leyes, pues eso, como las de la libertad de creencia religiosa. Y por lo tanto, ese término pues, tenía una connotación política muy fuerte, ¿no? La palabra Shukyo fue acuñada con el cristianismo en su núcleo, también vemos, porque el cristianismo, especialmente el protestantismo de la época, estaba firmemente centrado en la creencia y la doctrina y rechazaba los elementos rituales, ¿no? Que en Japón, en cambio, están muy presentes. Esto generó una discrepancia fundamental con las formas de religiosidad japonesa, que estaban, pues eso, más orientados a la práctica, como veremos. Y la diferencia entre religión, superstición y magia es vista como una cuestión de perspectiva cultural, porque la ambigüedad del shukyo es tal que sus límites conceptuales y significados son constantemente negociados y controvertidos. Y esto remite a lo que vimos en la presentación anterior, de que, por ejemplo, si preguntas a los japoneses, la mayoría te dirá que no tienen ninguna religión, pero luego en sus prácticas cotidianas, prácticamente todos llevan a cabo rituales religiosos, que nosotros, vaya, desde Occidente conceptualizaríamos como religiosos. Por eso, por eso veremos que se produce esta conceptualización diferente de este término. Em, Paso de diapositiva, si me dejas. Vale. La mayoría de los japoneses, como ya comentamos previamente, eso, se identifican como no religiosos, que esto se dice mushukyo, ¿vale? Simplemente mu, de que no hay shukyo. Eh, y bueno, es una contradicción para nosotros, ¿no? Porque es una observación frecuente que la mayoría de los japoneses digan esto, de que no son religiosos y que no creen en ninguna religión, pese a estar practicando continuamente estas prácticas que incluyen pues, visitar santuarios en Año Nuevo, comprar amuletos y rezar ante altares familiares, entre otros. Y la negación de la religiosidad se debe en gran medida a que este término, generalmente, el término shukyo, generalmente conlleva connotaciones negativas, que se suman al hecho de que no esté muy claro el concepto. Suele haber una sensación de dogmatismo y fanatismo y racionalidad, que bueno, eso también puede aparecer en Occidente, pero claro, ellos tienen el contexto de las nuevas religiones, Shinko Shukyo, las cuales tienen una imagen social bastante mala y empeorada por incidentes como el ataque con gas sarin de una secta llamada Om en japonés, Shinrikyo, en 1995. Hay un documental, bueno, luego os lo enseñaré, pero no sé, pero probablemente os suene algo al respecto, que es el motivo por el que no hay papeleras en la calle en Japón porque es donde pusieron estos gases. Y al declararse Mushukyo, los japoneses, pues eso, afirman mm, eso, que no se conceptualizan como religiosos. Pero sí que realizan estas prácticas. Y las prácticas populares, como las visitas a santuarios y templos o los funerales budistas, que los académicos podemos describir como religiosas, son a menudo vistas por la mayoría de la población como que no son religiosas, que son simplemente culturales, tradicionales o simplemente costumbre, ¿no? Entonces, esto es lo que comentaba la vez anterior, de que el debate de deberíamos prohibir la Semana Santa en un país laico, cosas así, pues en Japón es un debate que ni por asomo existe, o si existe es muy residual, por esto, porque se considera tradición, cultura y no es algo que afecte realmente a la forma de vida de las personas más allá de pues este pragmatismo que veremos a continuación de purificaciones, buena suerte, mala suerte y ese tipo de cuestiones que ahora veremos. Y la afirmación del Mushukyo, de no ser religioso, puede interpretarse como una expresión de la ideología dominante que busca eliminar la religión, ¿no? También se puede ver así, como una fuente de conflicto o contaminación dentro de la estructura de las relaciones sociales. Y entonces la gente niega tener religión porque lo asocia a ese fanatismo, a esos posibles conflictos y así pues mantiene el orden. No, no, estas costumbres que tengo yo no son religión y no pueden afectar a mi vida laboral ni a niveles serios, ¿no? de la vida. Entonces, eso es otra.
Otro motivo por el cual el concepto de religión puede ser diferente al que tenemos en Occidente. Y la historia de la modernización japonesa involucró la represión activa de las prácticas populares que fueron clasificadas por el Estado y las élites intelectuales como superstición o magia. Aquí entramos en el ámbito más de la magia, que a partir de Meiji, pues fue, en este afán por occidentalizarse, pues fue relegada y prohibida directamente en algunas ocasiones. Durante este periodo, las élites intentaron establecer una distinción clara entre lo que era aceptable como religión, que era asociado a la doctrina y la racionalidad en esta época, y lo que se consideraba superstición o ritos inmorales, enseñanzas malignas, así como de una categoría inferior. Los movimientos religiosos tradicionales, como el budismo, se vieron obligados a reorganizarse según los modelos occidentales de religión, lo que a menudo implicaba dividir sus propias tradiciones entre lo que era religión y lo que era superstición, purgando esto último por ser bárbaro y no científico. Además, en esta época también hubo la cuestión de relegar un poquito el budismo en pos del sintoísmo por elevar también la posición del emperador. El gobierno buscó controlar las religiones populares mediante la prohibición de ciertas figuras prácticas, ¿no? En 1874, por ejemplo, se prohibieron los médiums, los adivinos, los chamanes y los exorcistas. Y por tanto, la clasificación de Shukyo, de religión, por el gobierno resultó en una criminalización de grupos de fe específicos que fueron excluidos del ámbito oficial, siendo etiquetados como pseudo-religiones o cultos malignos. Las prácticas folclóricas ricas en elementos mágico-religiosos pues fueron desestimadas por observadores europeos como pues eso, prácticas mágicas retrógradas y indignas de respeto, ¿no? También es un poco la visión que los japoneses podían tener de otras sociedades eh, menos complejas como eran los Ainu, ¿no? En el norte de Japón. Entonces es como un ciclo infinito de desprecio al otro por considerarlo salvaje. En este caso, de los occidentales y los propios japoneses que querían modernizarse contra las tradiciones folclóricas de Japón. Y la distinción persiste hoy en las estadísticas sociales y clasificaciones ocupacionales, porque la sanación por fe, que se llama Kitoshi, que históricamente fue realizada por sacerdotes budistas, pues está excluida de la categoría de actividades religiosas. Estos trabajadores se clasifican como trabajadores de otras ocupaciones de servicio, en lugar de profesionales religiosos. Y la adivinación y la lectura de la fortuna también están excluidas de la categoría Shukyo y se definen como otros negocios de servicios relacionados con la vida, a menudo vinculados al entretenimiento y el comercio en el discurso popular. Pese a que, bueno, veremos que tampoco hay tanta diferencia entre estas prácticas y otras muchas que sí que se consideran religión. Em, Ahora vamos a hablar de la persistencia del chamanismo y la centralidad de la creencia en espíritus en la historia religiosa y el surgimiento de nuevas prácticas mágicas en Japón. La que tenéis en la derecha es una chamana real que todavía, bueno, no sé si sigue viva, pero ejercía como tal actualmente y tenía su clientela. El chamanismo se describe como un elemento profundamente arraigado en la cultura japonesa, que ha sobrevivido, pues eso, hasta nuestros días y se ha integrado con las grandes tradiciones religiosas, porque ha persistido desde los comienzos. El chamanismo ha persistido a lo largo de toda la historia japonesa, sin haber sido institucionalizado como tal, en un sentido estricto, aunque se mezcló con el sintoísmo y el budismo. Existe una larga tradición de práctica chamánica en Japón y en Asia Oriental que incluye el trance y la posesión espiritual, como nos podemos imaginar. El chamanismo es uno de los ingredientes más importantes en la religión popular japonesa y se puede rastrear hasta costumbres prehistóricas que se originaron en Asia Central y del sureste. El chamanismo sigue siendo activo hoy en día en Japón, al igual que en Corea del Sur y las islas Ryukyu y Amami, pero que está en el sur de Japón. Amami está como por encima de Okinawa. Y lo único que sí que fue, pues eso, ha habido como un tránsito, por ejemplo, antiguamente sí que se hacían rituales que involucraban la sangre, en el caso del sintoísmo, y esto fue eliminándose, ¿no? Por todo el tema de la purificación. Pero bueno, el hecho es que está ahí desde sus comienzos. Y el chamanismo japonés contemporáneo, pues se puede clasificar en dos tipos principales, ¿no? Que el tipo que se denomina histeria ártica, que incluye a fundadoras de sectas de nuevas religiones en las que no vamos a entrar porque es
complejo, pero bueno, se llaman Tenrikyo y Omotokyo, que son una de las sectas que en Japón hay muchísimas sectas. De hecho, una de las cosas que te advierten al llegar como extranjero a Japón es cuidado con las sectas, te van a intentar parar por la calle y, y no necesariamente con elitismos económicos, puede ser, le puede pasar a cualquiera, te pueden intentar atraer. Entonces, pues una de ellas pues, son de este estilo, chamánicas, ¿no? Y luego tenemos el tipo de chamanas, tipo polinesio que se llama, como las Itako, que viven principalmente en el noreste de Honshu y cuyas técnicas, siempre en el norte suele haber mayor tradición, por cierto, y sus técnicas pues son más el éxtasis y posesiones, que, que bueno, es algo que se suele pasar de generación en generación y se puede aprender, ¿no? Las chamanas han desempeñado, por lo tanto, históricamente, un papel central en la comunicación con el mundo espiritual. Y suele haber un liderazgo femenino. El papel principal en el chamanismo japonés ha sido desempeñado generalmente por mujeres, que en ocasiones reciben el nombre de miko. Las miko se dividen en kannagi, que son chamanas de la corte y santuarios sintoístas, y kuchiyose, que son chamanas que se establecen en pueblos o migran, pueden ir cambiando de localización, y que están especializadas en la adivinación y la comunicación con los espíritus de los muertos, normalmente. Em, Estoy en la diapositiva. Ah, no, me he pasado, perdón, es aquí todavía. Y luego tenemos en algunas regiones los sacerdotes del Shugendo, que Shugendo es, creo que ya lo mencionamos en una presentación anterior, que existe esta corriente que cree que la iluminación budista es la unión con los kami, ¿no? Es un sincretismo extremo. Hay sincretismo por todas partes en la cultura japonesa, pero en este caso pues es muy evidente. Y se llama Shugendo. Entonces, estos sacerdotes a menudo se casaban con chamanas. Y si un sacerdote se casaba con una chamana, pues trabajaban juntos, con la chamana diagnosticando la posesión a través del trance y el sacerdote realizando el exorcismo. ¿Vale? Luego tenemos magos y ascetas, ¿no? Porque se identifica una tercera categoría de figuras chamánicas que incluyen a los magos como, en realidad sí, magos es una traducción, pero bueno, que conocen ciertas técnicas de este mundo, y ascetas. Y los ascetas de la montaña, seguían muchas veces esta doctrina del Shugendo, eran conocidos por practicar pues, austeridades para adquirir un poder mágico o sobrenatural. Y a finales del siglo IX y mediados del X surgieron tres tipos de magia para contrarrestar a los espíritus malignos, ¿no? Son omnipresentes en la tradición japonesa y se llaman Goryo. Y los tres tipos de magia son Nembutsu, que es una magia negativa cuyo objetivo era enviar el espíritu maligno o peligroso a la tierra pura de Amida para evitar su venganza. Luego tenemos el Shugendo, que ya hemos comentado, que es este ascetismo de montaña en el que la iluminación es equivalente a unirse con los kami de la naturaleza. Pues estos tenían una magia positiva o exorcismo, que es una mezcla de sintoísmo, budismo tántrico y magia taoísta. Y los ascetas de este Shugendo ejercieron una influencia profunda y duradera en la vida espiritual de la gente común, distribuyendo amuletos, realizando ceremonias de purificación y ofreciendo oraciones por la paz y la prosperidad. Y luego tenemos el Onmyodo, que ya hablamos también en la anterior conferencia, que es la magia relacionada con el Yin y el Yang, ¿no? Es una mezcla de sintoísmo y magia taoísta, por lo tanto, que se usaba para la adivinación, la predicción astrológica, la preparación del calendario oficial y el ofrecimiento de purificaciones y abstinencias para calmar a los espíritus malignos y a los dioses. Y era, en general, algo que condicionaba la vida de nobles y, bueno, sobre todo de nobles, pero también de campesinos, constantemente en el Japón medieval. Em, y ahora pasamos a la creencia en espíritus malevolentes, ¿vale? Bueno, malévolos, y su influencia, que es muy importante. La creencia en el mundo espiritual y la influencia directa de los muertos en los vivos es un tema constante en la religiosidad popular japonesa. La creencia en espíritus, incluidos los espíritus ancestrales y los espíritus airados o errantes, ha caracterizado la totalidad de la religión japonesa desde los primeros tiempos hasta la modernización. Tenemos los onryo, que son espíritus vengativos genéricos, y los goryo, que los goryo son los nobles.
¿vale? Simplemente los nobles tienen su propia categoría. Y Go, de hecho, es de respeto. Y Onryo, pues es gente normal, muere con odio y tiene deseos de venganza. Y la creencia en los Goryeo surgió a finales del siglo VIII y floreció durante el periodo Heian. Y durante la era, esta era que va pues más o menos entre los siglos octavo y decimosegundo, pues se creía que todas las crisis sociales y personales, como los cambios políticos, guerras, epidemias, hambrunas, terremotos, así como enfermedades y muertes difíciles, pues que todas eran resultado de estos demonios. Y bueno, esta creencia perdura hasta la actualidad. Que es, pues eso, espíritus que se quieren vengar. Y la culminación de esta creencia es lo que me parece que también os conté, que es que fue el caso de Sugawara no Michizane, que desde el año 903, cuyo espíritu fue culpado de desastres, como la muerte del príncipe heredero y la caída de rayos en el Palacio Imperial, hasta que finalmente deificaron su espíritu y le hicieron un templo para pacificarlo. Y es un kami más. Y la creencia en los Goryeo tuvo un efecto revolucionario al extender la posibilidad de convertirse en un espíritu deificado a las personas comunes, bueno, en Goryeo a los nobles, ¿no? Independientemente de su estatus social en el caso de los Onryo, que ya son todos. Especialmente si morían de forma prematura o en circunstancias, pues, tipo los fantasmas, que se dejan algo que hacer en la vida y por eso siguen conectados, pues, de ese estilo. Y tenemos las nuevas religiones, un fenómeno muy importante en el Japón actual, ¿no? Que, bueno, es que religiones, pero están muy mezclados con todo el tema de los rituales, exorcismos, lo que denominaríamos magia, ¿no? Em, Surgieron en la era moderna a menudo y a menudo representan una continuación de las tendencias chamánicas y mágicas, ¿no? De la religión popular. Los fundadores de las nuevas religiones a menudo han sido chamanas como Nao Debuchi o Miki Nakayama, pero también hay hombres, el de la fotografía es de una especie de cienciología japonesa que se llama Happy Science. Es Happy Science en su versión inglesa, ¿no? Para hacer proselitismo fuera de Japón. Pero bueno, el caso es que hombres y mujeres han iniciado estas sectas y algunos claramente chamanes, ¿no? Y de 10, de 10 por ejemplo, o sea, 10 o salía una estadística que la mayoría em, fueron elegidos o poseídos por un kami, o afirman que ocurrió así, y todos tuvieron experiencias de inspiración mística e iniciación religiosa. O sea, todo va un poco en la misma línea. Una secta muy famosa se llama Mahikari, que de hecho, por casualidad vi el templo y yo no conocía esta secta en ese momento, yendo de excursión a una ciudad que se llama Takayama. Y lo vi y miré a mi amigo y le dije, esto tiene toda la pinta de ser una secta, que era un templo como dorado, como un templo japonés, pero exagerado, que tenía algo raro. Un punto ahí que decías, esto no es normal". Pues esa secta es Mahikari, que es como la luz verdadera. Y es un ejemplo paradigmático de una religión mágica o de una iglesia mágica, como lo llaman los académicos, ¿no? Magicari se enfoca en los milagros y busca la renovación del mundo y la salvación de las personas en este mundo y en el mundo astral. Afirma que tanto Jesús como Buda realizaron milagros usando las técnicas que ellos enseñan. El ritual central, esto también es muy típico de las nuevas religiones que son muy eclécticas, mezclan, son globalistas, intentan abarcar, aunque luego tienen tendencias muy japonesas, como que solo los espíritus solo entienden japonés, pero, pero a la vez intentan abarcar gente, yo creo que es porque intentan atraer gente de otras religiones, ¿no? El ritual central se llama Okiyome y bueno, también se llama Mahikari no Waza, que es como terapia de la luz verdadera, y tiene la función de purificar y también de realizar exorcismos del cuerpo y el alma, o sea, en la línea de la tradición japonesa. Y esta secta enfatiza la creencia en la posesión por espíritus y el fundador creía que el 80% de todas las enfermedades son causadas por espíritus malignos. Eh, enseña que enseña la posesión por espíritus ancestrales, almas errantes de animales o espíritus de samuráis. O sea, enseña que existen estos tipos de espíritus y que influyen en las personas a través de cuerdas espirituales conectadas a sus almas secundarias. Esto, quien sepa de cienciología,
notará ciertas semejanzas, la verdad. Em, em, pero bueno, tampoco puede ser casualidad, pero tiene muchos parecidos. Y el okiyome, este ritual se puede entender como la democratización o difusión popular de una técnica de tipo medium profesional, ¿no? El ritual se asemeja a los rituales japoneses, donde la persona que realiza el okiyome actúa como el exorcista y la persona que lo recibe toma el papel de medium, ¿no? Es algo así, pues eso, público y social, ¿no? Y Magikari afirma que, aquí está lo gracioso que os he comentado antes, que el lenguaje japonés es divino. Solo él tiene palabras con potencia automática, que en el lenguaje sintoísta también se llama kotodama, que es magia de la palabra. Que en la teología actual se diría como performativo, ¿no? Que las palabras realizan acciones, ¿no? Pero esto va un poquito más allá, depende cómo se interprete. Las oraciones y todos estos rituales espirituales deben realizarse en japonés, porque los espíritus malignos no entienden otro idioma, ¿vale? Este es un ejemplo de una secta que es claramente de origen chamánico y que, bueno, popular en Japón actual, pero el concepto de nuevas religiones en general en Japón tiene una consideración negativa. La intersección entre magia, religiosidad y comercialización en Japón se manifiesta de manera profunda y palpable. Aquí vamos a entrar en el tema del dinero. Esto se ve a través de una variedad de objetos materiales que actúan como puentes maleables entre lo sagrado y lo secular. Esta dinámica no solo refleja la evolución de las instituciones religiosas, sino también cómo éstas se adaptan a las preocupaciones y gustos de la sociedad moderna y capitalista. ¿Vale? O sea, es un claro ejemplo de adaptación al mercado. Igual se puede ver como que venden su religión o no, eso ya es una cosa más moral. Los omamori son uno de los objetos religiosos más conocidos y extendidos en la cultura japonesa contemporánea, es lo más famoso. El propósito principal de los omamori es proteger o beneficiar a su poseedor y deben llevarse consigo para que su eficacia se mantenga. Las religiones japonesas, el budismo y el sintoísmo, se enfocan en ayudar a la población mediante beneficios mundanos. Beneficios mundanos, pues cosas prácticas, ¿no? Que se obtienen inmediatamente al adquirir estos objetos. Ejemplos, ¿no? De estos beneficios, pues simplemente la salud, ¿no? Promoción de la buena salud, ayuda para un parto fácil o protección general a lo largo de la vida, mundano en el sentido de que no es un favor para el más allá, sino para esta vida. También está, por supuesto, tener éxito académico en exámenes, prosperidad en los negocios o suerte en general. Y incluso hay otro nivel, bueno, que es la protección contra accidentes de tráfico, como pegatinas en los parachoques o amuletos para el coche. Y el siguiente nivel que decía es protección contra virus informáticos y pérdida de datos. Ahora veremos los omamori tecnológicos. Los omamori han cambiado significativamente con el tiempo, como podemos ver. Documentos escritos antiguos como el Kojiki y la literatura del periodo Heian, como el Genji Monogatari, ya mencionan objetos con fuerzas sobrenaturales o pequeños trozos de papel con el nombre sánscrito de una deidad que se usaban como protección, ¿no? Este es el origen. En el periodo Tokugawa, que va de 1615 a 1867, que es cuando Japón estuvo aislado en gran medida, los amuletos comprados en instituciones religiosas se llevaban de manera discreta en el bolsillo o dentro de pequeños estuches y se creaban principalmente por su función sobrenatural, siendo descartados una vez cumplido su propósito, ¿no? Un poquito como el Daruma, ¿no? Que cuando le pintas los dos ojos ya es que está cumplido. No sé si sabéis, Daruma es la representación del fundador del Zen, que cuando pides un deseo le pintas una pupila en uno de sus ojos en blanco y cuando se cumple ese deseo le pintas el otro. O sea que ahí se acaba su efecto. Y en la modernidad ocurre parecido con los omamori. Em, el cambio moderno más importante fue la adopción de la bolsita de tela, que antes hemos visto que no llevaba bolsita de tela, porque en esta bolsita se contiene a las deidades, ¿no? Porque esto se basa en la creencia sintoísta de que las deidades, los kami, habitan en lugares huecos y húmedos. Em, y también oscuros, como pueden ser los árboles, las montañas o pequeñas bolsas, ¿vale? Por eso siempre está todo cerrado. Muchos altares sintoístas son como si fuera un armario cerrado. Por lo que la bolsa
mantiene la esencia de ese kami dentro y evita que escape. Y una vez que el amuleto estuvo envuelto de forma permanente en la oscuridad de la tela, ya pues no fue necesario mantenerlo oculto, ¿no? Lo puedes exhibir, lo que permite su uso como accesorio personal. Pero como el daruma, caduca, ¿no? En el sentido de que al año caducan. Y claro, esto por un lado es como, que el kami se va de la bolsa. Es como, no sé qué explicación teológica hay ahí, pero probablemente sea una cosa meramente comercial, ¿no? Porque además por supuesto, cuando se termina el efecto al cabo de un año, cuando caduca, se lleva al templo. Hay como unas cajas con ranuras y lo metes ahí y ellos, no sé si lo tiran, lo reciclan, no sé qué hacen. Pero está prohibido abrirlo pese a que no tiene efecto, ya cuando está caducado, pero en principio es tabú abrir el omamori. Lo he preguntado a muchos japoneses y no lo abras. Así que nada, nunca sabré lo que hay ahí. Así que eso, el hecho es que caduca. Y los omamori y prácticas asociadas son un ejemplo fundamental de cómo lo religioso y lo secular se entrelazan en Japón, desafiando pues eso, la dicotomía estricta, ¿no? Entre estos dos conceptos, que en Japón pues, van de la mano. Muchos japoneses no consideran la compra de un omamori un acto religioso, sino una costumbre, ¿no? Como, yo qué sé, como en Zaragoza, en la ciudad donde vivo, la gente compra las cintas de la Virgen del Pilar, de la medida del pilar de la columna donde está la Virgen, y mucha gente, la mayoría que los compra no es religiosa, simplemente es un amuleto. Pues va por ahí eh, ese, esa mentalidad. Y la persistencia de esta práctica se debe a menudo a una justificación racional conocida como por si acaso, ¿no? El pa por si. Aunque una persona pueda dudar de la eficacia sobrenatural de un amuleto, su profunda historia cultural y sus vínculos con la religión le otorgan pues, suficiente credibilidad para considerar que podría tener algún poder. Por lo que, bueno, mejor comprarlo, un poco como la apuesta de Pascal, ¿no? De decir, bueno, si funciona bien y si no, pues no pierdo nada. Dinero en todo caso, pero bueno, son económicos. Una de las principales razones para la popularidad del omamori también es su función social, porque esto se regala, ¿no? Y el acto de adquirir un omamori y regalarlo es una forma común de expresar preocupación y apoyo por un ser querido que atraviesa una situación difícil, estresante o peligrosa, como exámenes, un viaje, lo que sea. Para la persona que lo recibe, el valor del omamori a menudo reside en ser un regalo de una persona querida, más que en su poder religioso, ¿no? Eso también es importante. Y bueno, aquí viene el ejemplo de la imagen, ¿no? El de la derecha, que es una imagen un poco curiosa. Está recortada, pero bueno, podéis hacer la idea. Un ejemplo destacado de esta integración sagrado-secular, de esta armonización, es la campaña, bueno, armonización, no sé si es muy armónico, pero bueno, es la campaña publicitaria de 2012 de la empresa esa que veis abajo, que se llama Norton Internet Security, ¿no? Para sus productos USB. Es como la sucursal japonesa, esto es una idea de los japoneses. Eh, y Norton distribuyó Omamori USB, como los que veis en la imagen, que fueron bendecidos por un sacerdote sintoísta, otorgándoles así un poder religioso. El objeto ofrecía tanto el poder de Dios como la tecnología, ¿no? Cifrado y backup de datos para proteger la información del usuario. Los amuletos USB fueron creados para proteger los 6 tipos principales de archivos que preocupaban a los usuarios. Las fotos, vídeos, correos electrónicos, carpetas, música y documentos, abordando los factores de estrés contemporáneo, ¿no? Cómo es perder estos documentos. El hecho de que una empresa secular como Norton invierta en que estos objetos fueran bendecidos demuestra que la creencia en la función espiritual del Omamori está lo suficientemente arraigada en Japón como para ser una estrategia comercial viable que no escandalice a la gente. Eso es importante. El producto final no es exclusivamente sacado ni secular, sino una unión de ambos. Y es que de hecho las chicas de ahí están vestidas, como mencionaremos a continuación, eh, con trajes sintoístas, sacerdotisas, pero versión un poquito corta. O sea, es bastante curioso. No sé, sería como una polémica, yo creo, en muchos otros sitios. Em, pero bueno, la idea es que dinero, lo comercial, lo práctico y lo religioso conviven en Japón. Y, por ejemplo, lo que decía antes, que al turista llama la atención, en japonés no, es que
No hay problema con que los templos y la oración estén en un porcentaje altísimo vinculados al dinero. Para rezar, primero se echa dinero y luego se reza. O sea, compras la voluntad de los dioses, ¿no? Lo que podríamos relacionar más con la magia que con la religión. Y aquí vamos con la cultura kawaii. Em, la religiosidad japonesa se ha fusionado fuertemente con las tendencias de marketing y la cultura popular, especialmente en el diseño de los objetos vendidos por templos y santuarios, no solo a la hora de rezar, sino todo el merchandising, podríamos decir, que puedes adquirir en el propio templo, ¿no? Como las tiendas al final de las, yo qué sé, de las catedrales, muchas veces, sitios turísticos, que te venden libretas, yo qué sé, imanes, todo tipo de accesorios, rosarios de ese sitio. Pues un poquito, medallas, un poquito en esa línea, pero, pero más comercial. La estética de los omamori y otros objetos se ha adaptado a la cultura popular kawaii. Kawaii es como cute, como lindo. Los templos y santuarios incorporan elementos visuales de la cultura popular para hacer los objetos más atractivos y maximizar sus ingresos, ¿no? Hay una mentalidad monetaria. Eh, la icónica figura de Hello Kitty se ha incorporado a los Omamori, siendo uno de los pocos personajes no religiosos en permear el diseño de estos amuletos, ¿no? También tenemos Sailor Moon, en general, se puede encontrar infinito. Pero bueno, de los más populares, pues Hello Kitty, para aprovechar su poder de marketing. Y también se representan animales del zodiaco, figuras históricas como Yoshitsune, en un estilo siempre kawaii y bueno, también hay estilo así un poco más tradicional de dibujo. Y el santuario Haritsuna, por ejemplo, pues presenta a Juan Marukun, que es una mascota de la ciudad. Hay mascotas de todas las ciudades, o sea que esto es muy frecuente. Y, y como ya hemos dicho, pues la promoción de Norton pues utilizó mujeres jóvenes vestidas con vestidos, pues eso, medio kawaii, medio sexy de los atuendos de las sacerdotisas, las Miko, para hacer el producto más atractivo para el público general. Bueno, no sé si general, pero bueno. Eh, y luego, dentro de esta comercialización y coleccionismo, pues vemos que la venta de artículos religiosos se relaciona estrechamente también con el concepto de coleccionismo, un poquito también en la línea de Pokémon, de hazte con todos, y el turismo, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora veremos con los libritos esos que hay en segundo lugar, ahora llegaremos. Primero vamos con los omikuji, que son las tiras de la fortuna. Aunque tradicionalmente son tiras de papel con predicciones y consejos, los omikuji se han diversificado enormemente por razones de mercado, ¿no? El santuario de Okazaki en Kioto, conocido por su asociación con los conejos, que son como mensajeros del kami, ofrecen omikuji con la forma de pequeños conejos blancos y adorables. Un claro ejemplo, pues esta influencia, ¿no? de adorabilizar todo, ¿no? Con fines de marketing y ventas. Y algunos templos ofrecen omikuji online incluso para que la gente pueda consultarlos desde casa, adaptándose a la demanda moderna y tecnológica. Y a veces, bueno, está este afán coleccionista, ¿no? De comprar por costumbre, como ya que visito el templo lo compro, más que por una creencia estricta, aunque cuando sí o sí se compra es en Año Nuevo. O sea, en Año Nuevo hay que visitar el templo al comienzo, lo puedes visitar el mismo fin de año o días después, y esa vez sí que se compra el omikuji con la finalidad de, bueno, saber la suerte del año. Pero a veces se compra simplemente por inercia o porque es curioso, porque hay algunos templos incluso que tienen omikuji que no puedes leer la fortuna hasta que no lo sumerges en agua. Cuando está húmedo el papel, pues puedes leer, ¿no? Es como una experiencia ya. Y luego tenemos los Goshuin y Goshuin-cho. Goshuin-cho es cuaderno de Goshuin. Los Goshuin son ese dibujo que veis ahí como bonito, así como hecho con pincel. Cada templo tiene el suyo, es su firma. Y te lo dibuja normalmente un monje y cuesta en torno a 10 euros, ¿no? A menos que sea un... Bueno, hay más baratos, más caros, pero bueno. Diríamos que, bueno, 10 euros en pesos, no sé cuánto será. 10 dólares estadounidenses, un poquito bien. Eh, pero bueno, unos 1000 yenes podéis buscar el cambio. Y pues estos libros de sellos son vistos originalmente como una especie de pasaporte para el más allá, ¿no? Como un peregrinaje de que has estado en esos sitios, ¿no? Pero realmente lo que tiene es una función turística muy grande. Porque son un recuerdo o un objeto de colección, ¿no? Una forma de materializar la experiencia del viaje y tener un recuerdo bonito, ¿no? Como si fuera un libro de firmas.
Y lo que pasa es que luego te tienes que acordar de qué significa, ¿no? Para identificar de qué templo es cada uno. Eh, y bueno, se utilizan para impulsar el turismo e incluso en algunos sitios se crearon mapas de estos sellos, ¿no? De los templos que tienen sellos para que la gente pudiera ir, ¿no? Se promovió la zona mediante publicidad en redes sociales y YouTube, pues eso, promover itinerarios de coleccionismo, ¿no? Y, y luego tenemos, bueno, un poquito también no sé si en el Camino de Santiago es igual, pero en otro peregrinaje muy famoso que está hermanado con Japón, que se llama el Kumano Kodo, que es el Camino de Kumano. Que si haces los dos, por cierto, el Camino de Santiago y el de Kumano te dan como un certificado de haber hecho los dos, pues ahí pues tienes el típico sello, ¿no? En cada iglesia, en el caso de Japón, en cada santuario, pues tienes un sello, ¿no? De he pasado por aquí. Pues, pues es un poquito ese estilo de coleccionismo religioso. Y luego tenemos las tablillas de madera, que son lo que veis a la derecha del todo, que se llaman ema. Y en ellas se escriben deseos a los kami o a Buda, porque claro, esto es muy sincrético, que también reflejan esta dualidad, ¿no? Entre pues eso, el marketing, la religiosidad, la magia. El acto de comprar estos ema se considera un acto eh, hasta cierto punto de marketing, ¿no? Pero el acto de escribir y orar por el deseo de alguien o del tuyo se considera como un momento religioso. Y los sacerdotes y monjes a menudo consideran que la venta de estos ema es simplemente una forma de responder a la demanda popular. Y la verdad es que es muy entretenido cuando visitas un templo pararte a leer todo lo que la gente escribe. A veces no solo es en japonés, también hay extranjeros o gente que vive en Japón de fuera como turistas, que ponen ahí sus deseos y es un buen estudio sociológico, ¿no? De ver lo que escribe la gente, que muchas veces son cosas muy íntimas. Pero bueno, está ahí mezclado, ¿no? La venta, la necesidad de pagar para que Dios te escuche y a la vez, pues, el acto religioso de abrir tu corazón y escribir ahí tus deseos más profundos. La verdad es que muchas veces son muy emotivos. Y seguimos. Aunque Japón se ha vuelto, como hemos dicho, una cultura que se autodenomina secular, las creencias populares y supersticiones persisten en la vida diaria de una forma muy notable y a menudo se definen como costumbres, como hemos dicho, en lugar de religión. Vamos a mencionar algunas, luego haré recapitulación final de todas, pero voy a mencionar, bueno, todas, de las más importantes. Pero algunas son lo de los números auspiciosos, ¿no? La superstición más notable es la habitación de los números 4. Bueno, 4 se lee sí, bueno, también se lee John, pero para no decir sí. eh, y porque sí suena a muerte, porque sí con otro ideograma es muerte. Luego está Q, que suena similar a sufrimiento y tampoco por la misma dinámica no les gusta. Y esto lleva a la gente a comprar artículos como huevos en cantidades de 3 o 5 en lugar de cajas de 4, ¿no? Intentan evitar este número en los ascensores también, en algunas ocasiones, en las plantas pues eso, no existe la planta 4, la habitación 4 y tal, existe cierto tabú, ¿no? Y luego tenemos eh, como presagios de buena y mala fortuna en el comportamiento diario, pero este es bastante occidental, o sea, nosotros también lo podemos tener, lo de abrir el paraguas en un interior. Eso trae mala suerte, ¿no? Y eso es conocido por, por todos, yo creo. Eh, y luego están los rituales festivos como costumbre. Por ejemplo, muchas observancias anuales en sitios religiosos formales, como las visitas de Año Nuevo, que se llama Hatsumode, que ya lo hemos mencionado, se describen como costumbres familiares y sociales o tradiciones, no como actos estrictamente religiosos, especialmente por parte de los japoneses comunes. Incluso los festivales como el Setsudun, donde se lanzan frijoles a demonios, que se llaman Oni, pues también persisten como costumbres multigeneracionales, aunque los participantes no crean necesariamente en los demonios, por supuesto. Tenemos aquí un poquito ya el tema anime, ¿no? Manga, etcétera. La magia en la cultura popular, ¿no? En los medios. Como el anime, el manga, pues la magia en los medios para la exploración de mensajes culturales, las fantasías de poder y la identidad nacional, y tiene raíces profundas que la conectan con las tradiciones religiosas y folclóricas del país. Está muy presente.
como la cultura tradicional japonesa es muy notable en sus producciones. Y esto es lo que, bueno, ahora veremos que se denomina el soft power, ¿no? El poder blando. Las fuentes primarias analizadas en los estudios que he visto incluyen anime, manga y novelas ligeras, ¿no? Y obras recientes como Mahotsukai no Yome. Mahotsukai no Yome es la novia del mago, pues esta, que bueno, es relativamente conocida, pues ofrece nuevas perspectivas sobre temas culturales que evolucionan en Japón, como el género, la juventud y la identidad nacional. Esta es como una chica japonesa, pues eso, que está inmersa como un poco en el mundo de la magia occidental en este caso. Y la popularidad de los medios mágicos tiene una base económica, ya que la industria de los juguetes y el entretenimiento para niños y jóvenes pues es un mercado global masivo. Creo que el parque temático más grande de Harry Potter está en Japón, ¿no? O sea que es popular toda esta temática. Y pues eso, Japón es particularmente hábil en la creación de productos con un atractivo juvenil masivo, lo que otorga un alto nivel de poder blando, de soft power, de vender su país, ¿no? Podríamos decir, crear una buena imagen de su país para difundir pues sus valores, ¿no? A través de esos medios. Y seguimos en esta. Muchos ejemplos de magia en los medios populares están profundamente arraigados y se conectan con el sintoísmo y el budismo, ¿no? Todo esto sincrético. Por ejemplo, tenemos ahí Inuyasha, que es el chico de rojo, que es un manga y un anime. Esta serie explora la línea borrosa entre la religión y la magia, ¿no? Porque los personajes, como el monje budista Miroku y la sacerdotisa sintoísta Kyo, exhiben poderes extraordinarios al luchar contra demonios yokai utilizando sutras en el caso del monje budista y flechas purificadoras en el caso de la sacerdotisa sintoísta. El rico historial de religión y cuentos populares de Japón se ha incorporado a su futuro, a su presente y a su futuro. Estas historias han moldeado la imagen global del país, como vemos en Pokémon, ¿no? O en, yo qué sé, Yokai Watch, o yo qué sé, que está presente en casi cualquier producto japonés, todo el tema del folclore. Y bueno, tenemos Totoro, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Que es el segundo personaje que vemos ahí. Esta película famosísima de 1988 moviliza la noción del furusato, que es como el pueblo natal o la casa antigua de antaño, y esta visión así un poco bucólica con la magia, ¿no? La conexión de los niños con un espíritu del bosque, que es Totoro, es central en la película y los yokai están intrínsecamente, bueno, es que Totoro podría ser un yokai, aunque no es maligno en principio, estos yokai están intrínsecamente conectados al sintoísmo, porque es como un espíritu de la naturaleza, del bosque, y se relaciona con la espiritualidad y el poder, como digo, de la naturaleza, vinculado a la gente, vinculando a la gente con la tierra, con su historia, tiene también un toque nacionalista, ¿no? En el fondo. Puede ser positivo o negativo, según la obra que analicemos. Luego tenemos, bueno, dentro de Ghibli tenemos muchas películas que son del director Miyazaki Hayao, famosísimo, que a menudo sus obras incorporan vocabulario e imágenes religiosas de este estilo. También tenemos Náusica del Valle del Viento, Kaze no Tani no Náusica, que bueno, la película es un poco una mala adaptación del manga, pero bueno, capta esta esencia y eh, el manga influenciará a los de la secta que produjeron el ataque terrorista, como veremos enseguida. Y luego también tenemos la princesa Mononoke, Mononoke Hime, que moviliza conceptos como las deidades, los espíritus kami, esta armonía con la naturaleza, el avance de la tecnología, pues todo esto de una manera muy original. Además, no ves a Japón tal cual, pero sí que ves que hay una influencia fortísima. Eh, Sin embargo, bueno, Miyazaki, siguiendo la línea que hemos comentado de la no identificación con la religión, con este término, pues Miyazaki resiste la interpretación de que sus películas son inherentemente religiosas o que revelan un entendimiento místico del sintoísmo. O sea, en general hay una tendencia a no adscribirse a etiquetas explícitamente religiosas. Y luego tenemos la fantasía
mágica, ¿no? De otros productos audiovisuales, porque la magia a menudo se utiliza para contrastar con la ciencia y la tecnología y las historias se centran frecuentemente en en la juventud, la cual es un centro de poder tanto en el mundo ficticio como en el poder de consumo de los lectores. La magia también aparece en este tipo de producciones. Eh, el género de la academia mágica pues es muy importante porque el éxito global de Harry Potter impulsó exponencialmente la popularidad de este subgénero, el de la academia mágica. Estas historias, centradas en las escuelas, ofrecen un giro maravilloso sobre la familiaridad de la vida escolar en Japón, proporcionando una evasión de las presiones académicas y sociales de la vida moderna. De hecho, hay un síndrome, cuyo nombre no recuerdo, como síndrome de quinto grado, o quinto grado como de curso, como de si dijéramos de primero de la ESO en España, como de adolescente, en el sentido de que es un síndrome que desarrollan algunos niños japoneses de creer que tienen poderes, de tanto consumir este tipo de producciones, como que sienten que, bueno, en algún momento de ese periodo van a desarrollar algún tipo de poder mágico. Y por eso, porque es algo que tiene mucha popularidad en Japón. Y hay muchos animes de este estilo, ¿no? Uno es Little Witch Academia, Magic High School, es que hay infinitos, más o menos populares. Y luego está el concepto de chica mágica, que ya no tiene por qué estar en una academia de magia, pero este concepto de chica mágica, Mahou Shoujo, es súper conocido, ¿no? Es ubicuo en los medios populares japoneses. El género se define por tropos comunes, ¿no? Una joven protagonista que se transforma mágicamente en una colegiala ordinaria. ¿Qué pasa? Bueno, de ser una colegiala ordinaria a pues, una superheroína poderosa, hermosa y bueno, tiene un énfasis en la amistad y el destino del mundo a menudo recae sobre sus hombros. El ejemplo más claro es Sailor Moon del 91, que es probablemente la más icónica de todas las chicas mágicas debido a su popularidad global en la década de los 90 e incluso hasta hoy. La protagonista, Usagi, puede transformarse en la poderosa superheroína Sailor Moon. Este género aprovecha la retórica de la magia para ofrecer significados opuestos sobre los deberes, el poder, incluso la sexualidad de las mujeres. No tiene un tono reivindicativo, aunque, bueno, la chica es rubia y muy blanca, o sea, es como, no sé, o sea, también refleja algo de los japoneses, ¿no? Que sus superhéroes no se parezcan a ellos. Eh, Luego tenemos el tema de Madoka Mágica, que también es un anime, que es un ejemplo que examina los lados más oscuros de lo kawaii, ¿no? De lo adorable. E incluye temas de jóvenes mágicas que se enfrentan a los terrores de crecer. Bueno, y cada uno tiene su toque. Incluso hay como humorísticas, ¿no? Como Magical Girl Ore, que es un poco parodia, ¿no? Porque es un chico el que es una chica mágica, en el tono paródico. Y bueno, en cierto modo, pues es un ejemplo directo de los cambios culturales en los roles de género de Japón y bueno, utilizar la magia para subvertir las expectativas de género. No sé si realmente con afán crítico o simplemente lúdico, pero bueno, ahí está. Y obras recientes reflejan la influencia de las relaciones internacionales históricas y modernas, ¿no? En la identidad japonesa. Pues tenemos Little Witch Academia, que ya lo hemos mencionado, y también la novia del mago y ambos shows son analizados por tener ambientaciones mágicas occidentales, ¿no? Al colocar a protagonistas japonesas en escenarios británicos de magia. Pues al hacer eso, los autores examinan cómo las ideas japonesas de brujería contrastan y se combinan con el folclore tradicional occidental. La forma en que se retrata la japonesidad de los personajes refleja qué rasgos se consideran admirables para los espectadores japoneses y cómo Japón desea ser visto en contraste con el mundo exterior en toda esta temática mágica. Y también tenemos un anime que se llama Mob Psycho, que no lo menciono aquí porque es mucho más reciente, que también es muy interesante porque va de un falso medium que estafa a la gente, que finge ver espíritus para exorcizar sus casas, ¿no? Para purificarlas. Y contrata a un chico al que no le paga nada y lo tiene explotado para que él, que sí que tiene poderes, haga el trabajo sucio, ¿no? De enfrentarse a estos espíritus. Y se ve todo el tema de, pues eso, los comercios que realmente existen en Japón que se dedican a estas cosas, como hasta cierto punto puede ser una estafa, y la trata desde un punto de vista bastante curioso, es bastante recomendable.
Y de hecho es la portada del PowerPoint que luego veremos. Y luego tenemos el caso, bueno, más polémico, ¿no? Y con razón, em, que es el de Aum Shinrikyo o Aum Shinrikyo, porque, bueno, la representación de la magia en los medios adquiere una dimensión también negativa, ¿no? Y bastante compleja tras el incidente de Gasarin en el metro de Tokio en el año 1995, que fue perpetrado por esta secta. Y bueno, usaron en parte a los medios como chivo expiatorio, porque algunos periodistas y académicos culparon a los medios de ficción, como el manga y el anime, por la supuesta incapacidad em, para distinguir entre la ficción y la realidad, como que incitaban a la gente a no poder distinguir, como hoy en día también se achaca a los videojuegos, ¿no? Hacer a los niños violentos, pues, o como el síndrome que mencionaba antes de los niños que se creen que tienen poderes, pues usaron a estas obras de manga y anime pues un poco como chivo expiatorio, ¿no? El manga y el anime, que presentaban temas apocalípticos y de protagonistas con poderes sobrenaturales, influyeron en la doctrina hasta cierto punto y el imaginario común de esta secta. Tenemos, como ya he anticipado, Náusica del Valle del Viento, ¿no? Una película del estudio Ghibli, una de las primeras. El manga, que es muchísimo más detallado, que recomiendo, que es muy chulo, pero que es duro y tiene una realidad, es bastante explícito, muy sanguinolento, y, pero muchísimo mejor que la película, pero bueno, se puede usar como todo para el mal, ¿no? Y este manga, que es mucho más detallado que la película, describe a la protagonista cumpliendo un papel mesiánico y convirtiéndose en foco de devoción religiosa a través de su carisma, su poder sobrenatural e intuición científica, ¿no? Pero vaya, que cuando lo lees es algo generalmente positivo. Eh, pero coincidentemente bueno, esto también es otra casualidad que molestó, es que los guardianes insectos del bosque fúngico de esta película, porque es como que la tierra está contaminada y hay unos insectos gigantes viviendo en la tierra, en estos bosques como de hongos, ¿no? Entonces la humanidad cree que estos bichos son el enemigo, estos, un poquito como Dune, como los gusanos de Dune, parecido, son el enemigo, pero en realidad estos gusanos lo que hacen es purificar, como convierten toda la contaminación que ha creado la humanidad sobre la Tierra, la van purificando y así la Tierra pues se renueva, ¿no? Entonces, estos bichos gigantes, esta especie de gusanos, se llaman Omu en japonés, en la película. No sé realmente por qué, la verdad, es una buena pregunta, pero coincide con cómo se pronuncia Aum, del Omu Shinrikyo de la secta. Entonces, esta relación homófona con el nombre de la secta en japonés, pues también molestó. Y, y luego tenemos Akira, que es famosísima también, esta obra maestra del manga y el anime, con su escenario posapocalíptico y la veneración de personajes con inmensos poderes psíquicos, como son Akira y Tetsuo, pues también influyó un poquillo en esta secta, que bueno, ese es el documental, que no lo he visto, la foto de fondo, que bueno, si queréis, pues igual está bien, no sé en qué plataformas estará. Em, bueno, y luego está algo muy curioso, que es que la propia secta produjo su propio manga y anime para proselitizar a una audiencia más amplia, que es la portada que veis ahí abajo, que no es hecho a posteriori, es hecho por ellos. Se llama Spirit Jump y se llenó de historias supuestamente verdaderas sobre cómo los discípulos de esta secta adquirían poderes sobrenaturales. El título enfatizaba la adquisición de poderes y el papel salvífico del gurú, que se llama Sahara Shoko, minimizando los aspectos de aventura en favor del contenido de conversión, por supuesto, ¿no? El anime y el manga eran el vehículo perfecto para el culto porque eran populares y podían dramatizar, exagerar y simplificar la información de las enseñanzas de esta secta de una manera estética y a la moda, ¿no? Pues el doble filo, ¿no? De estos productos, de todos, vaya, en definitiva. Y, mm, y bueno, la conclusión un poco es que la magia, la religiosidad y la comercialización en Japón no son fenómenos aislados, sino todo un ecosistema cultural dinámico donde los conceptos de religión y magia se utilizan como herramientas retóricas, políticas y comerciales, ¿no? Adaptándose continuamente a las necesidades funcionales de una sociedad altamente modernizada
pero con sus, podríamos decir, contradicciones o adaptaciones de lo tradicional. La supervivencia de lo mágico en este entorno es una prueba de la resistencia, ¿no?, de las tradiciones populares y la flexibilidad cultural para integrar lo espiritual en los marcos seculares del consumo y el entretenimiento. Y bueno, aquí pues, se puede valorar tanto lo positivo como lo negativo. Y para hacer un... Bueno, aquí la bibliografía que he empleado. Y bueno, la imagen que veis de fondo es la de Mob Psycho, la del anime que os he comentado, que tendrá un manga, pero yo solo conozco la serie. Y bueno, recapitulando, yo me quedaría con la idea de, en cuanto a las supersticiones japonesas, me quedaría primero con el omamori, ¿no? La bolsita con el kami dentro, lo más popular. Luego el omikuji, que hemos dicho que era la tira de papel. El ema, que era la tablita de madera. Todo esto se adquiere en cualquier santuario o templo, sea budista o sintoísta. Y luego tendríamos los rituales apotropaicos, que vaya, para alejar el mal, todo tipo de exorcismos. Y tenemos también la mala suerte numérica, que hemos comentado ya, que son el 4, el 9, el 13, un poquito, también por influencia occidental. Y yo creo que algo llamativo son las fotos de tres. Cuando la gente en general evita las fotos de tres personas, la gente sobre todo más supersticiosa, pero en Japón es muy normal ser supersticioso. El del medio, en la foto de tres personas, se supone que va a morir. En un poquito momento destino final. Así que, bueno, eso también es una superstición relativamente frecuente. Luego, dentro de los tabúes, tenemos el del paraguas, que hemos comentado, y que también puede ocurrir en Occidente. Luego tenemos el hashi watashi, que es pasar algo con los palillos, de palillo a palillo. Pasar algo de palillo a palillo está mal considerado, o sea, es algo que trae mala suerte, algo negativo. Igual que clavar los palillos en la comida, si quieres parar de comer y voy a hacer otra cosa, pues poner los palillos apoyados en el bol de lado a lado, no los clavas en el arroz o en la comida, porque eso se hace solo en los funerales. Ah, y lo del hashi watashi, lo de pasar la comida de palillo a palillo, es porque esto se hace en los funerales con los huesos después de la incineración. Se recoge lo que queda y recuerda eso, ¿no? Todo lo que recuerda la muerte, pues tabú. Entonces eso no se hace. Y tampoco silbar de noche, como que se relaciona con la aparición de fantasmas. Pero vaya, que leyendas urbanas modernas hay infinitas, como ya comentamos con el tema de los yokai. Y luego está el tema calendario, que también tiene un reflejo muy abundante en la vida cotidiana japonesa actual, que se llama sobre todo rokuyo, que cualquier agenda que compres tiene este rokuyo, que es simplemente la anotación de entre seis opciones, que es un ciclo de seis tipos de días, pues tienes qué día es cada uno, qué tipo es cada día. Y es un ciclo, ¿no?, que se repite cada seis. Y bueno, el mejor se llama, perdón, el peor se llama Butsumetsu, que ese día pues no hagas nada, es nada importante, ¿no? Que no te cases, no hagas mudanzas o semejante. Y luego está el Taiyan, que es lo mejor, que ese día pues todo el mundo se casa, ¿no? Y también las mudanzas son más caras, porque todo el mundo quiere hacer todo ese día. Entonces, esa superstición condiciona mucho la vida diaria de los japoneses. Que si les preguntas, ¿es supersticioso? Te dirán, no, no. Pero luego les preguntas, ¿te casaste en Taiwán o no, ni siquiera lo miraste? Todo el mundo lo miró. Todo el mundo se casa en Taiwán en el día de buena suerte. Luego no barrer en Año Nuevo porque echas la suerte fuera, ese tipo de supersticiones. Y luego están los años de mala suerte, que esto también es muy habitual, incluso para el japonés más racional, que esto se llama yakudoshi, ¿no? Quiere decir, bueno, para los hombres los años de mala suerte, que bueno, supongo que tendrán un origen pues como biológico, la gente moría antes en el pasado. Eh, pues en los casos de los hombres, los años malos son 25 años, 42 y 61. Y en el caso de las mujeres, los 19, los 33 y los 61. Y estos años, la gente tiene que irse a hacer purificación, ¿no?, al templo. Y todo el mundo lo hace. O sea, yo siempre que he preguntado lo habían hecho. Incluso es el por si acaso, ¿no?, que he comentado antes. No sé si es verdad, pero por si acaso yo hago el yakubarai. El yakubarai es el harai, la purificación, pero de este tipo de malignidades.
Y luego están las adivinaciones, ¿no? De todo tipo, como incluso gente, pues yo qué sé, lo típico de me va a ir bien la selectividad, o sea, el examen para entrar a la universidad y demás cuestiones. Es relativamente habitual y también es habitual ver carteles de Uranai, de adivinación. Y bueno, por eso el anime de Mob Psycho, pues es curioso también para ver estas cosas de una forma amena. Y bueno, con esto concluyo la charla. Espero que haya sido entretenido e ilustrativo. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias, Marta. Sin duda ha sido muy ilustrativo y con ejemplos tan curiosos, pues no podía menos que ser eh, entretenida también. Eh, mm, si quitas la presentación Ah, vale. y así A podemos ver. dar paso al turno de preguntas y Vale, si perfecto. alguien quiere, pues adelante. Quien quiera hacer cualquier comentario, pregunta. Tenemos aquí además a muchos de nuestros seguidores habituales, a Ujú. los que saludo. Eh, y bueno, pues lo dicho, si alguien quiere consultar cualquier cosa, preguntar algo. Bueno, yo mientras alguien se anima, Ujú. sí quería comentar que, bueno, realmente yo creo que esa actitud de decir, bueno, yo en realidad, yo no soy supersticioso, que es como pero al final es todo como en cierto modo es como lo del el célebre dicho gallego, ¿no? Yo no creo en las migas, pero a ver las haylas, ¿no? Entonces es esa, es decir, nadie reconoce que, al menos, en fin, bueno, supongo que en ninguna cultura alguien reconoce que es una categoría que está culturalmente marcada negativamente. Es decir, nadie reconoce que es, yo que sé, que es avaro o que no, no, yo no soy avaro, soy ahorrador, ¿no? Pues pues lo mismo, ¿no? No, yo no soy supersticioso, pero bueno, es decir, casi nadie va a reconocer que es supersticioso. Otra cosa es lo que luego haga y al final, si uno piensa incluso en uno mismo, pues resulta que bastante, hace más cosas, bueno, por si acaso, ¿no? Sí, Eh, sí. que Está dices, mira, eso. no, sí, luego lo racionalizas. No, no, yo no paso debajo de una escalera porque, claro, igual se me cae algo encima, no sé qué, ¿no? Pero bueno, por si acaso, pero no pasas por debajo de la escalera, ¿no? O yo qué Sí. sé. Entonces, Sí, y pues a veces sí, también sí, es que no se considera como algo mágico, sino es parte de la realidad. Yo no abro este Omamori, aunque sepa que dentro no hay nada, porque sí que creo que hay un kami, o sea, sé que es algo divino que hay que respetar, aunque yo no crea como que es el estado de las cosas, como hay espíritus que nos rodean, pero ¿eres religioso? No, pero es como si fuera tan real como el aire, como que hay aire, pues también hay sí, espíritus y ya está. De hecho, la gente joven también habla en términos de sitios de energía. O sea, no soy creyente, pero voy a los santuarios porque son sitios de renovación energética, como sí, algún sí, tipo de claro, cosa claro, es medio que ese es física. el Sí. léxico, es que ese es el léxico del esoterismo desde finales del 19. Es decir, cuando se deja de hablar de espíritus o cosas, es decir, es una transformación del espiritismo. En el espiritismo ya está más o menos implícita esa idea de la energía, ¿no? Y con lo Mm, del ectoplasma, etcétera. Pero el esoterismo finisecular lo va llevando a ese terreno porque el concepto de energía, de esto había un párrafo muy bueno de Teilhard de Chardin, el mm, jesuita sí. que en Mm, su momento fue tan polémico porque defendía la sí. La aceptación de la teoría. cristogénesis. Sí, Sí, la pero teoría bueno, de la evolución, sí. exactamente, sí, ¿no? Sí. Y que, bueno, hay un párrafo que tiene precisamente sobre este concepto moderno de energía que sirve para todo, que explica justamente es decir, cómo esa idea de la energía, que además eso es algo que ni se crea ni se destruye, pero solo se transforma, ¿no? Pues, pero nadie la ve, es decir, la energía es invisible, entonces al final es un elemento perfecto para racionalizar el concepto Sí. de algo espiritual que no sabemos muy bien qué es, ¿no?
Pero Con lo cual, pues, él usa ese ¿eh? término como, No, él no, no, usa ese él término o lo precisamente critica. critica el Ah, uso vale. ese uso de energía como una palabra comodín. Ya, Ella lo cito en vale. algún sitio. Me parece que en el artículo que hice sobre las voces del ocultismo en el Las siglo voces. XIX, ya te lo pasaré, Mm. porque Vale. la cita es bastante curiosa Sí, sí. y eso refleja justamente esta idea del o sea, como esto, claro, realmente además es que es un concepto bastante compatible con con lo que son las formulaciones tradicionales, ¿no? Ujú. Porque, Sí. bueno, pues es, claro, pero solo que tiene ese toque panteísta de lo moderno, ¿no? Porque Mm, ya no son espíritus concretos, es una cosa más difusa. mm, Pero esa energía se puede canalizar a través de todo, vamos, o de personajes concretos que representan o que personifican o que corporeizan, aunque no sea la palabra adecuada hablando de mm, espíritus, esa energía, o de ujú. amuletos, lugares, acciones, situaciones. Bueno, pues de ahí vamos al Feng Shui, ¿no? Es decir, es la canalización de energías, o sea, todo Mm, es o sea, es un concepto que permite reformular de una manera racionalizante todo el sí. sistema de creencias clásico. De hecho, si uno se va, es decir, esto es justamente la base de la filosofía, de la oculta filosofía, ¿no? Que es el germen del esoterismo moderno en el Renacimiento, es a través de la idea de los poderes secretos, solo que precisamente además en buena parte de la naturaleza, porque la magia Ujú. renacentista en muy buena parte es una magia natural. Eh, o preternatural, ¿no? Pero en el sentido de las operaciones que caen fuera de lo normal de la naturaleza, pero que no son ajenas por completo a la naturaleza, ¿no? Que esto es una distinción de teólogo, claro, ¿no? Natural, preternatural, sobrenatural. Pero, en fin, entonces la idea de, eh, bueno, cuando después de que se aparece el fantasma de, del padre de Hamlet a Hamlet y Hamlet le comenta a Horacio, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de lo que sueña tu filosofía, de lo que es capaz de soñar tu filosofía. Esa filosofía a la que se refiere es la filosofía natural, Ujú. no es la filosofía, lo que solemos entender por filosofía, ¿no? La idea entonces es o sea, esto habría que traducirlo como hay más cosas en el cielo y en la tierra de lo que imaginan tus ciencias naturales. Es decir, ese Mm, sería el sentido dicho en terminología moderna, ¿no? Y eso que va más allá de las ciencias naturales, o sea, esa metafísica en el sentido literal del compuesto griego, pues es ujú. justamente lo que se puede explicar, sí, pero sin desvincularlo por completo de la realidad física o del mundo físico mediante el concepto de energía. Entonces, vamos, es que es el comodín Sí, sí, sí. perfecto Sí, para darle sí. sentido a todas estas creencias, ¿no? Y claro, si le dicen, mira, por llevar la estampita de San Cristóbal en el coche, pues tiene menos probabilidades de tener un accidente, pues dicen, mira, bueno, por si acaso, yo Sí, la llevo. la apuesta de Pascal. Sí, Bueno, exactamente, perdona, claro, y ya claro, está. exactamente. Entonces, es decir, mm, o sea, en el fondo es que seguramente responde a una manera, a una manera espontánea de pensar del ser humano, ¿no? Es decir, ese bueno, porque a fin de cuentas, claro, no estamos, o sea, lo que estamos viviendo ahora en los últimos 300 años no es nada comparado con toda la historia de la humanidad y todo el periodo en el que fuimos, ni siquiera hay agricultores, cazadores, recolectores. Entonces, pues es como cualquier persona que se dedica, o la inmensa mayoría de las personas que se dedican a profesiones de riesgo son muy supersticiosos. Y ahí tienes Ah, a los sí. toreros con sus Mm, altares portátiles, ¿no? ¿Por qué? Pues coño, porque cuando te enfrentas a la mm. posibilidad de que todo se te vaya en un segundo al garete, pues te tienes que agarrar a algo. Y eso pues forma parte seguramente de nuestra forma más básica de pensar. Sí, tener alguna ventaja evolutiva.
por la Sí, sí, religión sí claro, se ha mantenido. obviamente, claro. Bueno, pues yo creo que ya hemos dejado tiempo para que alguien, Claudia, que quiere Sí, decir Claudia. algo. Hola Marta, muchísimas Hola. gracias. Como siempre resultó, pues, no sé, muy impresionante todo lo que hay y todo lo que hay por conocer y gracias por acercarnos todas estas creencias de A una vosotros chica que es por tan invitarme. rica, ¿no? Mira, omite un correo que te mandé porque en realidad no iba a venir, pero Ah, me pero de tantito sí, ya de me ha ti y contado, ya, sí. ajá, me quedé como toda emocionada. Quería preguntarte sobre esta idea también de las maldiciones que aparece constantemente ahora en muchos animes también, ¿no? Donde precisamente no se trata de demonios o no los ponen así, sino los ponen como maldiciones. Y eso me llama mucho Ujú, la atención. Estoy pensando, por ejemplo, en Jujutsu Kaisen, ujú. donde en Sí, el no lo he primer... visto, pero sé cuál es, pero no lo he visto. Ajá, ¿Qué, ajá, se qué ocurre habla, ahí? ellos vencen a las maldiciones, que son como la Ujú, mala vibra de la gente que se va juntando. Y me llama mucho la atención ujú, esta, pues no sé, esta creencia y no sé si nos puedes platicar un poquillo más de eso. Y otra cosa que también te quería ujú, preguntar es, acabo de ver un reel hace nada en ujú, Instagram, donde, por ejemplo, la gente, deportistas, etcétera, suelen ujú, adoptar algunos símbolos que se ven en el anime. Un poquito ujú, como para conjurar, etcétera, con las manos. ujú. ¿De qué Ah, relación podría haber con este tipo de habría que maldición? verlo, ¿eh? Me No lo recuerda a conozco, Naruto. entonces más bien te lo mando. No, no, Pero habría que sí, ver. ¿no? Estas posturas, pero estos símbolos, muchos precisamente de Jujutsu Kaisen, yo creo que por eso los reconozco, porque me gustó mucho ese anime. Y Ujú, bueno, también obviamente, pues eso, que la gente los adopta y los usa en profesiones que son también, pues esto, sobre todo deportistas, ¿no? Y luego, sobre el cine, imagino que es tema aparte, pero estaba pensando en una película como la de Noroi o algo así, que no sé si Noroi es realmente japonesa o es coreana, la verdad, perdón. Noroi. Pero, Noroi es maldición en japonés, ajá, creo pero que hay no una conozco la peli. película falsa documental que es buenísima, que se llama Noroi, Ajá. Sí, y que pues debe habla ser japonesa. también Sí. precisamente japonesa de maldiciones. Ujú, Entonces, en el cine creo que también hay esa idea de la brujería, pero además llevada a extremos muy grandes, ¿no? Porque nunca se acaba. Eso es lo que a mí ujú, siempre me impresionó del cine japonés, que lo negativo no se acaba como en lo occidental, que ya encontraban los huesos, ujú. se enterraban y había, ahí ponían un cierre, un fin, tal. En las películas japonesas nunca se acaban las maldiciones, ¿no? Es como una constante. Sí. Entonces, bueno. No sé, me imagino que, que ya lo has comentado, pero sí puedes como desarrollarlo un poquito, o si no, ajá. Sí, un momentito que apunto una cosa que si no se me va a olvidar. Em, pues el tema de Noroi, de las maldiciones, la verdad es que en concreto no conozco mucho. Sí que sé que es un tema que aparece con frecuencia en todo el manga, el anime. A veces también el tema del sellado, con talismanes, como con tiras de papel. Todo ese tema es muy frecuente, pero en particular. Solo sé como que perdura, incluso no sé si habéis leído Indigno de ser humano, de Osamu Dazai, muy famoso, muy cortito, es del siglo XX, pero ahí también existe todo el tema de, de esas maldiciones vitales, de esas profecías que te marcan, y sí que es un tema muy frecuente que ha perdurado, pero realmente no sé en específico el tema de los noroi. Solo sé que existe, no es noroi exactamente, pero sí que es como contaminación psicológica de ciertas cuestiones, como puede ser la vivienda. Cuando alguien se suicida, muere en situaciones extrañas en una vivienda, el precio de esa vivienda cae en picado y se lo intentan vender a cualquiera de la manera más rápida posible y sin contarles muy bien por qué se está vendiendo tan barato. Porque existe esa contaminación de los lugares y todo lo relacionado con la muerte, pues tiene que ser purificado. Y luego.
respecto a los deportistas del anime, tampoco sé qué hacen. Me lo he imaginado como lo que hacen Naruto, que hacen movimientos con las manos, así como muy, como si fuera algo casi tántrico. Pero realmente no sé cuál es el origen de eso, habría que mirarlo en concreto. Pero, o sea, sí que tiene mucha inspiración folclórica. Naruto también, toda la mitología japonesa está muy presente, pero realmente no soy especialista. O sea, no he visto los gestos de los deportistas. Pero bueno, son cuestiones curiosas. Pero como veis, está en todas partes. Es algo muy rentable. Lo rentabilizan muy bien los japoneses. Muchas gracias. Hay por aquí un comentario de Javier Ujú. Ayala. Es verdad. Dice, Ezequiel Toriyama tiene un conjunto de grabados o pinturas llamado La Bolsa de los 100 Utensilios aparecidos en la Ujú. cueva. Y se dice que esto ya es obra de mero humor. El objeto maldito ocupa un lugar importante dentro de las historias de fantasmas tradicionales y actuales. Y bueno, dice que no sabe bien si se tocó ya el tema. Y por último, Ujú. Alberto pide disculpas, se tuvo que retirar por cuestiones familiares, Ah, vale. pero Ujú. agradece a todos su asistencia. Eh, vale, pues respondiendo al comentario, Sekien Toriyama tiene también un bestiario muy famoso donde reúne todos los yokai. No sé si lo comenté en el Congreso, me parece. Y un tipo de yokai son objetos. No me acuerdo del nombre, me no sé qué. Pero son un tipo de yokai. Un paraguas, lo que sea, puede ser maldito en el sentido de que es un yokai, es un elemento que te va a molestar, se va a mover por las noches, un poquito poltergeist, pero animismo, ¿no? Ese tiene vida y se mueve, te va a molestar, te va a perseguir. Y sí que no es maldito, pero es un yokai, que los yokai son como los kamis malos, ¿no? Ya hablamos de que la distinción a veces entre kami y yokai es circunstancial, ¿no? Si te hace daño es un yokai y si es bueno, pues un kami. Y, y sí que es algo frecuente, lo que pasa que sí que los objetos se prestan más al humor. Y sí que hay desfiles de estos objetos, de paraguas, yo qué sé, utensilios de cocina y demás. Y pues eso, está el afán coleccionista como yokai, como si fuera un Pokémon, y luego que puede ser serio, porque pues, los yokai son algo serio para los japoneses, pero también los objetos se prestan más a la risa, porque un paraguas con ojos y lengua pues puede dar miedo, pero también risa, dependiendo del contexto. Muchas gracias. A Pues, vosotros. si no hay más preguntas, podemos cerrar ahora la sesión. Muy bien. Y Muy- muchas gracias, Marta. Excelente presentación. Dice A Cristina. vosotros, muchas Nada. gracias por vuestra atención. Y definitivamente, bueno, tenemos ya una conferencia previa de Marta, que nos dio una muy buena introducción sobre el tema religioso. Y una Y conferencia en el Seminario de mm, Prácticas Mágicas, donde habló de yokais. es verdad. Y Yo creo que cualquier duda o lo que queráis, pues me podéis escribir al correo que lo he puesto ahí en la presentación, pero es manorbe@unizar.es y nada, para quien esté interesado en este mundillo. y Marta, no olvides que también nos puedes mandar alguna bibliografía de textos que hayas escrito tú Ah, para poder, escrito. pues, Bien. Lo explicar. que iba a comentar que sí que tengo traducciones en Satori. No sé si conoceréis Satori, la editorial japonesa, que en México también está presente, Sí. sobre todo en los últimos años. Pues ahí hay traducciones, pero ninguna es del mundo de la magia. Pero bueno, os podré mandar si escribo algo del mundo mágico. Vale, sí, por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias Y a bueno, vosotros. no sé, Que, parece que sí. Creo que por ahora podemos dejarlo aquí, pero ujú. bueno, obviamente espero que puedas hacerte un tiempo más adelante y hablamos Sí, yo encantada. Lo que más. queráis. Muy más. bien, que os vaya muy bien. Muchas gracias a todos.